Okay, vamos a seguir con esta serie de estudios. Este es el número 5. El título es Las promesas de Cristo esta mañana. Entonces, para que me ayuden a leer, ¿verdad? Ya saben, vamos a estar participando en este estudio. Gloria a Dios. La semana pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca del sacerdocio perfecto de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan? Sacerdocio perfecto de Cristo. Hoy vamos a tratar acerca de las promesas de Cristo. Y es muy importante porque las promesas de Dios en su palabra son las que mantienen a los cristianos firmes, ¿verdad? En medio de toda circunstancia. Y eso nos hace avanzar hacia la madurez en esta mañana. Vamos a leer el texto, Hebreos 6, del 1 al 3. Es nuestro texto. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Dice de esta manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto hacemos si Dios en verdad lo permite. Vamos a orar por este estudio esta mañana. Padre Celestial, nos hemos reunido una vez más en tu nombre. Te doy gracias, Dios, por tu presencia, Señor, en esta mañana. Bendice este estudio, tu palabra. Danos una claridad y un entendimiento. Unge mis labios y mi corazón. Unge tu palabra y que nuestros oídos estén atentos. En el nombre de Jesús. Amén. Las promesas de Cristo. Vamos a hablar en primer lugar del hallazgo de la certeza esta mañana. Para eso vamos a volver a leer el texto, pero vamos a leer del 1 al 6. Hebreos 6, del 1 al 6. Vamos a leer una vez más. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu eterno, del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Amén. Okay. Vamos a hablar del hallazgo de la certeza. Bueno, usted y yo, bueno, cada cristiano entiende, ¿verdad?, que después de la salvación, ¿verdad?, todos los cristianos, todos los creyentes nos encontramos con un largo camino hacia la madurez espiritual. O sea, inmediatamente después de la salvación viene ese proceso donde debemos avanzar hacia la madurez. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en ese proceso el cristiano promedio se enfrenta a un sinnúmero de obstáculos y problemas, y pues se da cuenta que las cosas no son como parecen, ¿verdad? Nos damos cuenta que las cosas no son como parecían al principio. Conforme vamos avanzando en la vida cristiana, conforme un cristiano, un nuevo converso va avanzando, se da cuenta de que las cosas empiezan a ser quizá diferente a como él pensaba que eran esta mañana. Entonces muchas veces el creyente se enfrenta principalmente a un espíritu de culpabilidad, ¿verdad? Hay cristianos, hay nuevos conversos que comienzan a dudar de su propia salvación. No realizan del todo qué es ser salvos o por qué se sienten así inmediatamente después de que empiezan a venir a la iglesia. Hay culpabilidad, hay condenación en ellos. Inclusive muchos comienzan a dudar de su propia salvación, tal vez por cierto pecado, ¿verdad?, que quizás los ha dominado y no pueden vencer ese pecado, no pueden vencer esa debilidad. Viene un sentimiento de duda, incredulidad, ¿verdad? Vienen estas cosas. Yo recuerdo mis primeros meses de cristiano, ¿verdad?, nuevo converso, yo me enfrenté a esto, ¿verdad? De repente me sentía que no era cristiano, que no estaba salvo, me sentía condenado, me sentía culpable constantemente, ¿verdad? Nos sentimos así en nuestros primeros meses o años, gloria a Dios. Entonces muchos creyentes, en vez de creer en las promesas de Dios,
deciden darle mayor reconocimiento a los sentimientos generados por sus propias malas experiencias y empiezan a vacilar en el desierto de la incredulidad. Esto sucede muy a menudo en nuevos conversos esta mañana. Muchos dicen: ¿puede Dios perdonarme a pesar de lo que he cometido o lo que he hecho en los últimos años? Y dudan, ¿verdad? Y se hacen esa pregunta. Inclusive vienen, ¿verdad?, con uno como pastor. Porque yo fui con mi pastor en los primeros meses. Yo iba, platicaba con él constantemente y le decía cómo me sentía. Y gente viene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están vacilando ahí, porque hay incredulidad, hay dudas, se sienten culpables, se sienten condenados esta mañana. Entonces la gente muchas veces se pregunta si Dios puede perdonarles. Y usted y yo sabemos que Dios puede y quiere perdonarnos. ¿Cuánto dicen amén? Dios quiere y puede perdonarnos. Entonces en nuestro texto, en estos primeros versículos de Hebreos 6, nos encontramos, ¿verdad?, esta realidad. Gloria al Señor. Una vez más vamos a leer, dice Hebreos 6 del 1 al 3. Tenemos que estarlo leyendo porque son textos, ¿verdad?, que muchas veces no se entienden del todo. Dice una vez más Hebreos 6 del 1 al 3: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio venidero. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces cada cristiano de años ya pasó todo este proceso, ¿verdad? Pero aquí está, amén, el escritor del libro de Hebreos mostrándonos, ¿verdad?, que suceden cosas, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Dios. Entonces lo que habla aquí, ¿verdad?, el escritor, él está diciendo que es imposible que los que una vez fueron iluminados y perdonados se alejen y vuelvan, amén, y se vuelvan incrédulos y sean otra vez salvados. Porque es lo que está diciendo el versículo, ¿verdad?, del 4 al 6, ¿verdad? Porque dice: es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo, dice, para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Lo que está diciendo aquí el escritor, ¿verdad?, es que la idea que él comunica es referente a cuando un creyente deja de creer y se aparta de la verdad, deja de confiar en las promesas de Dios. Esto lo lleva a un desequilibrio mental y emocional, espiritual. Inclusive un cristiano, ¿verdad?, que se salvó bien, le dio su vida a Cristo sus primeros meses o años, puede llegar a la apostasía cuando cae en esto. Y ese es el peligro esta mañana. ¿Cuánto dicen amén? Puede llegar a la apostasía porque dice que es imposible, ¿verdad?, que alguien, ¿verdad?, que fue perdonado, que fue salvado, que fue limpiado, vuelva, amén, a la incredulidad. Dice: es imposible que, ¿verdad?, vuelva a hacer lo mismo. Gloria al Señor. Entonces, en el proceso de la salvación nos liberamos gradualmente del poder del pecado, pero nunca de la presencia del pecado. Esa es la realidad de esta mañana. Y es lo que muchos nuevos conversos no entienden. Hay cristianos nuevos conversos que piensan que porque le dieron su vida a Cristo, las tentaciones se van a acabar. Ya se van a acabar las tentaciones, ¿verdad? Ya no van a tener tentaciones. No, resulta que ahora están más fuertes las tentaciones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora resulta que ahora es más fuerte el jaloneo del enemigo, del pecado, del mundo. Gloria a Dios. Porque, como dice aquí, dice: nos liberamos gradualmente del poder del pecado, pero nunca de la presencia de este. O sea, no nos liberamos de la presencia del pecado. El pecado iba a estar siempre. Aunque tengamos años en el Señor, 10, 20, 30 años en el Señor, ahí va a estar el pecado siempre. Es lo que Pablo comunica en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 14 al 20. ¿Hay alguien que lo lea ahora sí? Romanos 7, 14 al 20, por favor. Porque sabemos que la ley
Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aleluya. Aquí está Pablo, ¿verdad? El apóstol, mostrándonos esta realidad. Él está hablando, ¿verdad?, del pecado. Él mismo está diciendo, ¿verdad?, que hay un jaloneo. El pecado está allí siempre, ¿verdad? Dice: mi carne, amén, quiere hacer el mal. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y es una lucha, es una batalla constante. Y eso es para todos, todo cristiano, hombres y mujeres en general, no importa la edad que tengamos, ahí hay una batalla. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el apóstol declara que el pecado siempre está allí, como una presencia malvada, ¿verdad? Como un monstruo, siempre está queriendo derrotarnos y acabar con nosotros. Pero Pablo concluye en ese mismo capítulo, Romanos 7, versículos 24 y 25, alguien que lo lea, Romanos 7, 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo está diciendo, él mismo diciendo, este cuerpo es miserable. Está diciendo, mi carne es miserable, ¿verdad? ¿Quién me podrá liberar? ¿Quién me podrá ayudar? Bueno, él está diciendo, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Él está diciendo, aleluya, gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Por Señor nuestro, que Él nos da la victoria, nos ayuda, ¿verdad? En esos momentos. Entonces, nosotros tenemos que entender, mis hermanos, iglesia, que esto es muy real, gloria a Dios, la cuestión, ¿verdad? Cómo el pecado se hace una realidad más real después de que uno empieza a servir a Dios. Ahí donde se hace real el poder del pecado. Antes no, antes de que la gente que vive sin Dios no conoce ese poder del pecado. Pero cuando nosotros venimos al Señor y empezamos a caminar, amén, con Dios, de nuevos conversos, nos dimos cuenta, nos miramos el poder del pecado. Entonces, esto es muy importante considerar. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Vamos a hablar en segundo lugar, sentimiento de certidumbre. Nuestro texto, vamos a irnos a Hebreos 6. Ahora vamos a leer del 7 al 12. Del 7 al 12. Dice estas palabras: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa. Aquellos por las cuales es labrada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Versículo 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sentimiento de certidumbre. Vamos a hablar primeramente, porque aquí habla primeramente de tierra buena y tierra mala, ¿verdad? El versículo 7 y 8 nos está hablando el escritor de tierra buena y tierra mala. Nos da un panorama. Está hablando de la tierra que produce hierba provechosa, o sea, frutos buenos, alimento nutritivo, etc. Y habla también de la tierra que produce espinos y abrojos, o sea, esterilidad. Y entendamos que los dos tipos de tierra reciben la misma lluvia, tanto la tierra que produce fruto, amén, provechoso, y la tierra que produce solamente espinas y abrojos. Cada una de estas dos tierras reciben la misma lluvia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Verdad?
Entonces, en el sentido espiritual, aquí está hablando de lo que sucede dentro del templo de Dios, dentro de la iglesia o de las iglesias. En las iglesias, todos los oyentes o todos los creyentes reciben el mismo mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no todos lo captan igual, no todos lo asimilan igual. Oyen pero no entienden, oyen pero no ponen por obra. O sea, no todos lo van a poner por obra ese mensaje. Ciertamente todos recibimos la misma enseñanza, pero no todos responden igual. Unos van a ser prosperados y otros no. Esto sucede en las iglesias. Esto sucede, ¿verdad?, en cada congregación. Cristianos son bendecidos, son prosperados, van creciendo, van madurando, y otros no está sucediendo en sus vidas eso. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, el escritor nos dice tierra buena y tierra mala, ¿verdad? Tierra que produce fruto provechoso y tierra que produce espinos y abrojos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Esto me recuerda a algunas personas, ¿verdad? De mi iglesia madre, cuando yo comencé la vida cristiana, muchos, amén, empezaron a llegar, empezaron a pasar los años, y nuestro primer pastor, que fue mi suegro, todos escuchamos sus mismos mensajes, los que estábamos ahí. Después llegó, ¿verdad?, mi pastor, amén, actual, igual, todos recibiendo los mismos mensajes, que las enseñanzas, los discipulados. Y la cosa es que, amén, algunos de ellos empezaron a quedarse atrás, gente empezó a fracasar, matrimonios, hermanos que se habían casado ahí en la iglesia, ¿verdad?, que inclusive mi pastor los casó, empezaron a fracasar. Y eso es algo muy triste, mirar eso. ¿Por qué? Porque hay tierra buena y hay tierra mala, gloria a Dios. Y hay una lista larga de hermanos que ya no están, inclusive parejas, ¿verdad?, que inclusive se divorciaron. Esto no es de Dios, esto no es correcto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es el plan de Dios eso. Aleluya. Dios nos ha llamado para hacer esa tierra buena que produce frutos provechosos, gloria al Señor. Entonces esto es muy importante, esta enseñanza que nos está dando aquí, amén, el escritor de Hebreos, gloria a Dios. Tenemos nosotros que entender que depende de cómo escuchemos y pongamos por obra lo que escuchamos, las enseñanzas, los mensajes, las predicaciones, los estudios en esta mañana. Otra cosa más aquí, persuadidos de cosas mejores, versículo 9, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Verdad? Que el cristiano fiel y obediente está convencido o persuadido de cosas mejores en el futuro. O sea, espera lo mejor, espera con paciencia, sabe que vienen cosas mejores. Y cada uno de nosotros tenemos que esperar cosas mejores, no cosas peores. Tenemos que ser, ¿verdad?, positivos, optimistas de que lo mejor está por venir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios tiene mejores promesas para cada uno de nosotros y tenemos que saber esperar esas promesas que se cumplan esta mañana. La Biblia, amén, tiene muchos textos que nos hablan de esperar en Dios. Vamos a leer algunos. Salmo 27:14. Alguien que lo lea rápidamente. Salmo 27:14. Aguarda a Jehová y esfuérzate, y aliéntense su corazón y espera a Jehová. Espera a Jehová, guarda a Jehová, dice, esfuérzate, aliéntate, espera en Él. Salmo 42:11. Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. Amén. Tenemos que aprender a esperar en Él. Salmo 130, versículo 5. A ver. Salmo 135. Esperé y yo a Jehová esperé, mi alma en su palabra he esperado. Aleluya. El salmista dice: en su palabra
esperado. Voy a esperar. También Salmo 119, versículo 114. Salmo 119, 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Tu palabra he esperado. Tremendo. Miqueas 7:7. Miqueas 7:7. A ver. Mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Aleluya. Esperaré en el Dios de mi salvación. Entonces, el escritor de Hebreos nos está hablando acerca de que estamos persuadidos de cosas mejores y tenemos que aprender a esperar cosas mejores. Lo mejor está por venir, lo mejor está por delante esta mañana. ¿Cuántos entienden? Amén. Otra cosa más aquí, Dios sabe recompensar nuestro trabajo. El texto de Hebreos, ¿verdad? 6, versículo 10 al 12 nos está hablando de esa recompensa. Dice una vez más, dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aleluya. Aquí está hablando el escritor acerca de que hay una recompensa, que Dios no es injusto, Él es justo y bueno. Él mira el esfuerzo, ¿verdad?, que usted y yo podemos hacer para hacer su obra. Porque a veces la obra se pone pesada, ¿verdad?, cansada, quizás agotadora. La obra de Dios no es fácil. No es fácil llevar adelante el trabajo de una iglesia, gloria a Dios. A veces necesitamos ciertamente un descanso, ¿verdad? Pero tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir trabajando. Y dice, amén, este texto, que Dios no es injusto para olvidar su obra, la obra que la iglesia hace, que cada cristiano en particular hace esta mañana. Aleluya. Cristianos esforzándose por llevar a cabo la obra de Dios, llevar adelante su obra. Se nos demanda, ¿verdad?, tener la misma solicitud siempre, la misma disposición, gloria al Señor. Aleluya. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, la misma solicitud del principio hasta el final. Porque pues la tendencia es a cansarse y a bajar el ritmo, ¿verdad?, de nuestro servicio a Dios. Cuando uno es nuevo converso, el primer amor está ahí siempre, ¿verdad? Y anda uno con todo. Pero empiezan a pasar los años y algo sucede, gloria a Dios. Pero dice, debemos tener la misma solicitud que al principio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La misma disposición o disponibilidad para hacer la obra de Dios. Porque el cansancio se va a presentar, aunque no queramos. El cansancio se va a presentar. No somos de fierro, somos de carne y hueso. Y el cansancio se va a presentar. Y no solamente el cansancio físico, ¿verdad?, sino el cansancio emocional también se presenta en la vida de cristianos, en la vida de creyentes, en parejas, en familias, en pastores, etcétera. El cansancio se presenta. Pero ahí donde tenemos que aprender, ¿verdad?, a esperar en Dios, fortalecernos en Él esta mañana, porque Él recompensa ese esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Isaías 40, 29 al 31. Alguien que lo lea, Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la promesa que usted y yo tenemos esta mañana. Hay cansancio, ¿verdad? Nos enfrentamos al cansancio, nos enfrentamos, ¿verdad?, al desánimo, pero dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hay una renovación de fuerzas espirituales, físicas y emocionales en la vida de aquel creyente que espera en Dios esta mañana, porque Dios recompensa ese esfuerzo. Hay una
premio de parte de Dios, una recompensa. También el libro de Gálatas capítulo 6 versículos 9 y 10. Gálatas 6, 9 y 10, por favor. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque su tiempo lo daremos, segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos de hacer el bien, porque dice, vamos a cegar a su tiempo si no desmayamos. Va a haber recompensa esta mañana, gloria a Dios. El mensaje, ¿verdad?, que tenemos aquí en este texto de este capítulo de Hebreos 6, que hay recompensa. Dice Pablo, no nos cansemos, a su tiempo cegaremos y no desmayamos esta mañana. Amén. Así es que esto es muy importante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero hablar en tercer lugar del fundamento de la certeza. Cuando hablamos de certeza, estamos hablando, ¿verdad?, de fe, ¿verdad? Estamos hablando de que estamos convencidos de algo. Bueno, tiene que haber un fundamento en ello. Vamos a seguir leyendo Hebreos 6, vamos a leer del 13 al 20. Dice estas palabras del 13 al 20. Dice así, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, dice, un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es interesante esta palabra, aleluya, porque aquí nos muestra, ¿verdad?, de que hay un fundamento en lo que creemos, ¿verdad? Lo primero que menciona aquí el escritor de Hebreos es acerca de Abraham, cuando Dios, ¿verdad?, juró por sí mismo acerca de esa promesa que le hizo a Abraham. En los primeros versículos 13 y 14 nos está hablando de ello, cómo Dios juró, ¿verdad?, por sí mismo. Escúcheme bien, en esta tierra hay juramentos que se llevan a cabo entre abogados en una institución del gobierno, hay acuerdos, hay tratados internacionales entre un país y otro, y en esos tratados, ¿verdad?, cuando se hace un tratado, por ejemplo, cuando se hizo el Tratado de América del Norte, el TMEC que le llaman, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, ¿verdad?, el presidente, los presidentes que estaban en ese momento de Canadá, Estados Unidos y México, hicieron ese tratado y los tres lo firmaron. O sea, ellos los tres juraron, ¿verdad?, que iban a respetar ese tratado, esa promesa, ¿verdad? Entonces, ese acuerdo, y eso es lo que se hace. Pero escúcheme bien, o sea, en cada tratado se hace eso. Inclusive nosotros como pastores también firmamos un tratado, firmamos una hoja que se nos dio una vez acerca de que íbamos a respetar, ¿verdad?, a cumplir, ¿verdad?, el reglamento o los principios de nuestro compañerismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un tratado, gloria a Dios, o un acuerdo. Bueno, Dios hizo un pacto con Abraham, y en ese pacto la Biblia dice que Dios juró por sí mismo que Él cumpliría esas promesas a Abraham. Dios no juró por una montaña, porque tarde o temprano esa montaña quizás iba a desaparecer. No juró por un árbol, porque ese árbol pues iba a ser quemado, se iba a secar. No juró por el firmamento, ni siquiera por la tierra. La Biblia dice que Él juró por sí mismo que cumpliría esas promesas a Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso lo leemos en Génesis 22, 15 al 17. Alguien que lo pueda leer. Génesis 22, 15 al 17, por favor. Y ya
por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto he hecho esto y no me ha rehusado tu hijo, tu único hijo, y de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hasta ahí. Hasta ahí. 17, sí, gracias. Aquí está Dios, ¿verdad? Dice que juró por sí mismo en que le iba a cumplir esa promesa a Abraham esta mañana. Imagínense, eso es algo tremendo esta mañana. Que Dios, ¿verdad? Dice que Él jura por sí mismo que Él va a cumplir sus promesas en su palabra hacia sus hijos, hacia usted y hacia mí. Esta mañana podemos estar seguros que Dios cumplirá esas promesas. Entonces en Dios tenemos poderosas promesas que se han de cumplir si tan solo esperamos en ellas. Otra cosa más aquí, es imposible que Dios mienta. Hebreos 6, 16 al 18, ¿verdad? Dice que Dios no puede mentir, no está en su naturaleza. El diablo sí es un mentiroso, padre de mentira, pero Dios es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que Dios dice, Él lo va a cumplir, gloria al Señor. La Biblia en lenguaje sencillo dice, del versículo 18 de Hebreos 6, 18, dice así: ahora bien, como Dios no miente,